En nuestros videos anteriores han disfrutado de todo el recorrido del road trip desde Carolina del Norte hasta llegar a Arizona, pasando por muchos parques nacionales, hospedándonos en hoteles y en diferentes campamentos, además de luego pasar una semana en Arizona hospedados en el resort Westgate y disfrutando de la ciudad de Phoenix, mostrándote qué tal es y cómo se vive. Además, viajamos hasta Sedona, un pueblito bastante mágico y bello que no debes dejar de visitar. Y en este video comenzamos una nueva etapa del road trip de regreso a casa, así que acompáñanos porque hoy salimos de Arizona y llegaremos hasta El Paso, Texas. Así que disfruta de este recorrido, comencemos. Bien chicos, y estamos pasando por el histórico downtown de Superior, un pueblito que estamos por aquí atravesando. De hecho echamos gasolina, aprovechamos de comprar algunas bebidas y queda que como solo... como media hora, una hora creo como de una Phoenix. hora de Phoenix. Así que por aquí vamos rumbo al Paso, Texas. Y como ven chicos, este pueblito Superior tiene unas vistas muy superiores. Miren qué belleza de vistas, y la verdad es que estas rocas inclusive son un poquitico más diferentes a las que hemos visto. Claro, también al acercarnos un poquito más a Texas, obviamente es mucho más seco, es más desértico. Y por ahí acabo de ver, vamos a ver si es exactamente en esta curva, un puente que la verdad llama muchísimo la atención. Y también hay una calle que se llama Miami. No te creas que porque andamos por el desierto no tenemos una calle que se llama Miami Drive. Miren, y el Superior no se escapa de tener un túnel. Recuerden, si ustedes andan en RV, en motorhome, en un carro muy alto, estar pendiente de la altura, porque cuando pasamos por puentes, por túneles como este, siempre hay que estar pendiente. Aunque por aquí por lo general, si pasa gandola, las RV son más o menos del mismo tamaño. Miren qué belleza. ¡Wow! Miren esta. Mira, pero qué lindo. A mí me encanta porque siguen haciendo los rinconcitos para que tú te puedas estacionar y puedas tener esas vistas. Los miradores, así se llaman. Miren esta otra, pero es que yo siento que va a ser una sola toma de aquí hasta que salgamos de esto, porque qué belleza. Y estas pareciera que están así como que tipo Lego, una pedacito de la otra, un pedacito de la otra, o sea que están como que se han partido o definitivamente. Miren esta de arriba. Aquiles, tú no que vas manejando. Yo digo, miren esta, y la verdad que provoca voltear a ver a cada lado. Ay, que la vista es impresionante, yo no tengo que voltear porque al frente tengo otras más. Sí, exacto, porque yo volteo, pero aquí le fija la vista y miren esas. ¡Wow! Y la verdad es que sigue existiendo los miradores y te anuncian, mira, que ahí viene un mirador, mira. Ay, ¿sabes qué también es lo que pasa? Que nosotros estamos pasando por el National Forest que se llama, como no sé si es Tonto o Totón. Tonton, algo así. Y yo creo que se caracteriza, porque acabo de ver un pequeño letrero por ahí, por tener estas formaciones rocosas así, obviamente ser un parque, no, esto es un bosque bastante desértico, y obviamente con esas vistas así superiores, como el nombre del pueblito que atravesamos y estamos pasando. Y Colorado le dimos unas vainas así tan bellas. ¡Wow! ¿Escucharon eso que dijo Aquiles, verdad? Estamos bajando ahorita y miren esas super vistas. Miren, yo voy a atravesar aquí. Son bellísimas. Y la persona a lo mejor dirá, ¡ay, sí, es una montaña! No. Recuerden que por lo general tú atraviesas por aquí por parques nacionales o por bosques nacionales que te dan una satisfacción visual hermosísima. Miren esa formación que está allá. Díganme ustedes si eso no es así como admirable, majestuoso. ¿Qué otra palabra ustedes le darían a esa formación rocosa que va a salir ahorita detrás de estos arbolitos? Miren. ¡Qué maravilla! Wow. Yo definitivamente estoy súper sorprendida.
Miren, chicos, una estación antigua de tren y miren ese montón de rocas y literalmente está, o sea, es el fondo de la casa, estas super rocas aquí, porque por aquí, por ahí viene Miami a 8 millas. Miren esto, están literalmente o sea, las casas las construyeron en los espacios más planos que había. Entre las rocas. Entre las rocas. ¿Qué tal? Estas rocas así como son un poquitico más pequeñas, me hacen recordar como que fueran rocas de río. O sea, claro, recuerden que esto estuvo bajo el agua. Mire, es que literalmente si te pones a ver de arriba, eso sería un río, un lecho de río. Exacto. Pero gigante. Pero gigante. Miren, un super puente vamos a atravesar gigantesco. Esto es para que ustedes vean la cantidad de roca y trabajo que tuvieron que hacer para poder unir estas carreteras. Qué bello, miren, y no pueden faltar RV en la vía, porque eso sí, amigos, hay para estacionar RV y campamentos como ustedes no tienen idea. Bueno, y si no tienen una idea, ustedes podrán ver nuestros videos anteriores que acampamos en 3 diferentes campgrounds y eso fue majestuoso. Miami City Limits. Ahí está, hemos llegado. Dice, welcome to Miami, en Arizona. ¿Qué te pasa? Que aquí también tenemos un Miami en el Arizona, para que ustedes vean. Si han visitado Miami, o por lo menos Florida en general, es llamado el estado del sol. ¿Ustedes creen que con tantas lluvias que se presentan debería seguir ostentando el nombre de el estado del sol? O esta parte de acá de este país, que sería Arizona específicamente, debería ser el nuevo estado del sol. Vamos a hacer aquí una votación. Yo voto por Arizona. Porque es que, chamo, ¡qué calor! Aquí hace como la música, ¡qué calor, qué calor! Y déjame decirte que las casitas se parecen a las de Miami, Hialeah. Sí, tienen mucho parecido, ¿oyeron? A pesar de que es domingo, se ve movido. Está chévere, sí, porque el día que estamos grabando este video es día domingo, estamos saliendo de Arizona, vamos. Ay, qué bonito, la iglesia tiene, y tiene, ¿sí? tiene la Virgen de Guadalupe arriba. A ver, Tiene la Virgen de ahí Guadalupe. tenemos a Marianita tratando de agarrar la toma. ¿Será que este es un pueblito minero? Oh, mira, sí, porque ahí están las máquinas pintadas. ¿Sí? Bueno. Esto es como que un pueblo minero. Tal vez fue un pueblo minero. Me encanta. ¿Viste todo lo que venían haciendo en las montañas, los cerros arriba? Las canteras. Cierto. Puede ser que esa sea la principal economía de aquí. Puede la que minería. Sí. Pero eso sí, amigos, hay muchas zonas abandonadas como esa que están ahí. Porque mira, allí hay infraestructuras, hay casas que están espectaculares. Como hay casas que vimos abandonaditas, hay casas, mira, me encanta qué original esa placa, le pintaron un chile. Estamos cruzando las vías del tren. Tienen una empresa gigantesca, no sé si será la misma que es la que está. Rentan esas máquinas. Pero la empresa está arriba. La empresa está allá arriba. Algo procesan de lo que sacan de la minería allá arriba. Sí, mira, aquí está otra parte. No, estas son las estaciones del tren. Aquí es donde sacan lo que procesan de allá arriba. Lo que llevan. Ay, será como aquel video que nosotros vimos que transportan por allá como puro hierro. Puede ser que estén sacando hierro. Porque eso sí, el color rojo. Mira, los containers dicen. Soy un dato de mi cuñado. ¿Sabías tú que el color rojo que le da esa pigmentación es la mayoría es puro hierro? Mira ya que me encanta cómo ellos han ido comiendo, obviamente así como que excavando las montañas, pero lo han hecho de manera bonita, quedan bien. Sí, inclusive las partes que ya no están minando, que no están usando, ya está saliendo grama o vegetación y mira cómo queda, como unas escaleritas. Aquí estamos entrando ahora a Claypool. Lo que sí, amigos, es que definitivamente, mira, nosotros pensamos que no íbamos a encontrar tanta atracción, porque literalmente yo dije, bueno, vamos a pasar por una parte bastante desértica, después va a ser sabana, como dice Aquiles, cuando entremos a Texas, pero la verdad es que nos sorprende mucho y obviamente queríamos compartirlo con ustedes para que ustedes sigan viajando con nosotros por aquí, por estas rutas del oeste del país, del este o del oeste. Del este. Del este. No, del oeste, yo creo que ya estamos bajando hacia México. Verdad que ya estamos bajando así. ¿Saben qué? Lo que me encanta y es lo que yo quiero ver, a ver si podemos ver
cuando lleguemos al Paso, Texas, vamos a estar muy cerquita de la frontera con México. Entonces yo quiero ver cómo es la movida ahí. Así que no se pierdan las próximas tomas en este video. Chicos, andando por estas rutas de acá de las zonas áridas de Arizona, nos hemos dado cuenta que aquí también hay lugares muy pobres, bastante pobres. Inclusive nos sorprendió ver casas hechas de zinc, paredes hechas de zinc y hasta telas zumbadas encima, cosas que uno comúnmente veía en Latinoamérica, en nuestros pueblitos más pobres o en los lugares más recónditos de pobreza, y me sorprendió verlos aquí. Hemos pasado por zonas muy deprimidas, zonas muy que se nota la pobreza, o sea que la gente no la está pasando muy bien. Así que cualquiera pudiera pensar, no, eso no se ve allá. Pues sí. Sí, así como hemos visto en unos pueblitos, en ese de Miami, por ejemplo, Miami, que estaba bastante ostentoso, estaba chévere. También vimos ese que la verdad nos sorprendió muchísimo. Este que estamos pasando ahorita. Que estaba, este está chiquito también. Chiquito. Sí, porque mira, aquí se ve inclusive hasta el abandono de las calles. Mira. No le han hecho mantenimiento, limpieza. Me imagino que aquí llovió, hubo un deslizamiento de tierra y todas las calles están llenas de lodo y no están reparadas. Mira, aquí el lodo se tapó tapó la calle. Wow, sí. Y no lo han arreglado. O sea, quiere decir que aquí hay lugares donde no la están pasando tan bien como en las ciudades donde uno cree que vive todo el mundo. Y no, que muchas veces uno tiene la idea errada que aquí en Estados Unidos lo va a pasar mejor que en nuestros países. Y resulta que después tú llegas aquí y hay gente que vive hasta peor que en nuestros países. Sí, porque la gente piensa, no, es que esto vive en Estados Unidos. A veces las personas no saben el sacrificio con lo que muchas personas viven aquí. Viven acá, porque una cosa es tener dólares y otra cosa es que esos dólares te alcancen para vivir como rey, que te puedas comprar todo. Porque aquí, acuérdate que aquí ganas dólares, pero pagas en dólares. Oye, sí, hasta el respirar. Bien, chicos, y vamos a hacer una pausa en este recorrido desde Phoenix, Arizona hasta El Paso, Texas, para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis. Además, si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de estos paseos espectaculares y, por supuesto, de los shows de las RV. Y además, debes seguirnos por todas nuestras redes sociales porque por allí te estamos dando adelanto de dónde estamos grabando todos estos videos para ti. El TikTok, el Instagram y el Facebook. Miren, chicos, pero como no todo es pobreza, mira, hay gente que tiene su sembradío de maíz y he visto otro que por ahí le dejé unas tomas, pero no estaba segura si era tomate o jitomate, como le dicen los amigos mexicanos, pero me parecía que sí, y estaba bien bello esos sembradíos allí. Miren, chicos, y nosotros pensamos que no íbamos a entrar a ningún otro estado. Y miren, nosotros estamos entrando a Nuevo México. Y ya va, porque yo me quiero tomar una foto aquí. Pensamos que íbamos a pasar desde Arizona hasta literalmente Texas. Pero no, miren, estamos pasando hacia Nuevo México. Así que sí, chicos, por aquí nos estuvimos tomando las fotos en el cartel emblemático de Nuevo México. Si sabes y nos sigues, si nos sigues por nuestras historias de Instagram, viste ese día, esa foto y esas historias. Así que seguimos hacia El Paso, Texas. ¡Ahí está inundado! Está inundado. ¡Wow! Y esto era un pueblito. Porque para acá todo el desierto está inundado también. Ese es para que ustedes vean que en el desierto también de repente hay inundaciones, porque obviamente por ahí pasó en algún momento río. Cuando vemos el mapa, a veces vemos así río y se ve seco, pero en el momento en que ese río cobra vida y vuelve a su cauce, lamentablemente se lleva todo lo que encuentra en El Paso. Esto es Nuevo México. Esto es Nuevo México, estamos pasando por Nuevo México todavía. Como vieron que pudimos tomar la foto en el letrero y todo eso, pudimos pararnos allí un ratito. Entonces, esta es una partecita de Nuevo México y también refleja lo que venía comentando Aquiles más temprano en este video, que hay bastante pobreza y hay bastante personas viviendo en situaciones complicadas. Les voy a mostrar una así como esa, ¿ves? Y mira que dice aquí:
Tejano Fiesta. Wow, miren esto, pero es que como que hubo un momento en que se inundó, porque miren, estamos pasando por este puente y Está lleno de este tierra, túnel y creo. está todo lleno. Mira, mira hasta dónde llegó el agua, ¿ves? El agua cubrió la tela metálica. Wow. Sí, que aquí hubo una inundación hace poco. Aquí hubo una inundación y como vieron, literalmente hay un caserío Que está perdido. que está perdido. O sea, la gente tuvo que haber perdido todo. Espero que no hayan perdido vidas. Pero sí se inundó de una manera mínimo como hasta la cintura de alguien. No hemos welcome to. creo- Este es el Lordsburg. Lordburg, exacto. Ah, este La es verdad es que ese Nuevo México pueblito. creo, si mal no recuerdo, alguien me corregirá por ahí, creo que es uno de los estados más pobres de los Estados Unidos. Puedes encontrar casas más o menos bonitas como esa, Sí, porque... pero no es la mayoría. Exacto. Bien, chicos, y nos paramos a echar gasolina y obviamente a ir al baño. Y nos encontramos con esta tienda que está espectacular, está súper surtida de bastante mercancía de Nuevo México. Recuerden que aquí también, miren, el departamento de policía anda buscando a los ovnis. Andan muchas cosas que pueden comprar aquí para sus amigos, familiares. La verdad que está espectacular. Y lo que nos encanta es que venden también los imanes. Y ustedes saben que en nuestra nevera está siempre un imán de los lugares que visitamos. Mira esto, mi casa es tu casa. Hay bastante letreros, bastante cosas. Lo mejor es que la mayoría de las cosas son hechas a mano. Necesitamos un imán porque nosotros por lo general siempre, no preste ticket, le ponemos un imán representativo del lugar donde pasamos, sobre todo si lo transitamos y lo paseamos un ratito. Amigos, acabamos de parar un poquito porque por allá en el medio de la toma, que se ve como marrón hacia arriba, y le me dice, graba, hay varios. Es un tornado lo que se está levantando. Es como que se estuviera formando Mira, se está un formando para tornado. arriba, Mira. Se está formando hacia arriba. Eso marroncito que ven. Y es que tiene ganas de llover por acá, por algún lado. Es un tornado. Mira, ahí está más alto. Se está levantando más la tierra. Ah, caramba. Y allá se ve otro. Hay dos más. Esos dos aquí, miren, están todos. Ay, sí, ahí hay más. Yo no sé si la gente lo va a poder ver, pero espero que sí. Son esas como torbellinos marroncitos que se ven hacia arriba. Bueno, que se aleje para allá. Todos veníamos corriendo y era como que todos los choferes se dieron Como cuenta. que se dieron Y cuenta, le pidieron sí. la velocidad para grabar. No, es que... Wow. Y nosotros veníamos hace rato diciendo, Dios mío, pero ay, cómo está, como que está tronando Como y se ve un relampagueando, poquito. Ay, vamos a ver si lo puedo capturar por aquí. Miren, ahí, esa nubesota grandota que se ve bastante gris aquí arriba. Era la que yo estaba diciendo y decía aquí, se ve como una centella, una cosa. Bien, chicos, ya estamos llegando a la ciudad de Las Cruces y siento que es uno de las últimas ciudades de Nuevo México y la verdad que es bastante emblemática porque dice, el verdadero Nuevo México, debes visitar Las Cruces antes de salir, así que Ese fondo de montaña espectacular. está bellísimo. Y estamos debatiendo que es esa columna blanca que está detrás de la Sí. ciudad, ¿no? Y digo, ¿será lluvia? ¿Será humo? Pero se ve como muy delgada, ¿no? Últimamente estamos viendo muchas cosas raras aquí en la carretera de Nuevo México. Es súper grande esta ciudad, a lo mejor por eso pues les dicen que deben visitarla. Y mira esta estructura que les voy a mostrar aquí a la derecha. Un correcamino hecho como de metal y está ahí en esa montañita. ¿Qué tal? Mira, súper grande esta ciudad. Bueno, y por aquí vamos pasando Río Grande. Lo acabo de leer aquí en el letrero. Y la verdad es que es bastante verde. Estamos comentando aquí que a pesar de que está tan cerca de esa parte del desierto, pues está, mira, bastante verde. Tiene ese río que por fin vemos un río que no esté tan seco. Y ese río grande tenía que tener por lo menos un poquito de agua. Y la verdad que tiene bastante, está bastante turbio, a lo mejor llovió. Y sorprende porque después de haber rodado tanto rato en ese desierto, donde lo que eran pueblitos pequeñitos, pero muy pequeñitos, ahora de repente aparece esta ciudad
gigante y Sí. bastante cosmopolita, vamos a decirlo así. No, está... Y el cruce me parece que es un sector, porque acabo de ver ahí que esta parte se llama mesilla. Así como mesa, pero mesilla. Entonces debe ser que el cruce es un área en específico, la que ellos llaman el Real Nuevo México. Obviamente, si hay un supercenter de Walmart, la ciudad es grande. Bien amigos, así le decimos adiós a Nuevo México y le damos la bienvenida al estado de Texas. ¿Qué les parece? Aquí nuevamente pasando por Texas. ¿Qué tal? Ahora pues directo al Paso. Miren que solamente faltan 21 minutos para llegar al Paso en Texas. Y la verdad que está bien bonito porque mira, entrando nada más ahí está un parque de agua, o sea que el calor ya saben que es bastante fuertecito. Y por aquí otro letrero emblemático que dice, mira, Welcome to Texas. Bien chicos, y algo que nos sorprende bastante es que están ampliando pero enormemente las carreteras de Texas. Bueno, que no era de esperarse, porque Texas es bastante grande. Y es un estado de los más industrializados, inclusive uno de los que más mueve la economía en Estados Unidos. Y miren qué bello. Y apenas entra, inmediatamente lo nota porque eso es fábrica y autopistas y todo. A diferencia de Nuevo México, que se veía bastante austero. Pero es que es de inmediato. De inmediato pasa la frontera, se nota inmediatamente que estás en Texas. Y viendo el mapa y lo cerca que estamos del Paso, a tan solo 12 minutos, vimos que de aquel lado de allá literalmente ya es México, así que estamos pasando al ladito y aquellas casitas que se ven pegadas de la montaña, del cerrito, es Ciudad Juárez. es Ciudad Juárez en México, así Y ya que estamos en el Paso. Es que estamos en la autopista en las afueras todavía. exacto. Miren chicos, y es que allá se ve el muro, dices tú, amor. Ese es el muro del tren que pasa por el lado al borde ¿Qué del muro. tal? Está detrás del otro lado. O sea, porque literalmente estamos ya, o sea, estamos ahí súper cerquita. Aquí le dice que tal vez podemos pasar por exactamente la frontera como tal, donde siempre se ve el paso. Carro pasando Ajá. hacia Estados Unidos. Creo que pasamos cerquita, si mal no vi en el mapa. Pasamos muy cerca de esa zona. Lo que sí es que esto es enorme y obviamente al ser un estado tan grande, mira, y dice de Solana. Wow, wow, wow. Bien chicos, y espero que logren ver, porque eso definitivamente, esa población que está allí, esas casas, todas son mexicanas y se nota la construcción, porque la mayoría son de bloques, que es lo que uno usa en Latinoamérica. Sí, Mira, ahí se nota. Ahí está ¡Ay, ahí está el borde! ¡Mira! ¿Qué tal? Ahí se nota. Mira, aquello que está allá es México y nosotros estamos de este lado de Estados Unidos. Y la verdad es que me da sentimiento, porque a veces eso que está allí nos separa y no deberían existir las fronteras, Mira, pero aquí está miren, la frontera. ahí Aquí se está el nota. puente de la frontera ¡Ay, aquí peatonal, está! Mira, ve. ¡Wow! Wow, pero Ciudad Juárez es inmensa, es grande. Es súper, súper inmensa. Y miren, para nuestros amigos mexicanos, ahí está un poquito de su país en este video y queda grabado allí para ustedes. Bien chicos, y como ven, ahora sí estamos en la parte del downtown de El Paso, y la verdad es que me encantan este montón de pasarelas que hicieron y te dicen los nombres de las avenidas que atraviesan, para que las personas, y me imagino que los carros puedan así literalmente cruzar tipo puente. Está de verdad que bastante grande este lado de aquí. No pensamos que era tan grande la ciudad como tal. Aquí llegan los trenes con los productos. Me imagino que vienen también desde México y los transportan hasta acá para seguir el comercio. Pero, Wow. esta avenida de 4 canales. Bueno, estamos en Texas también, ¿no? ¿Verdad? Bueno, acuérdate qué fue lo que dijiste de Texas. Texas todo es grande. Exacto. Pero, o sea, El wow. Paso es una ciudad súper grande.
Miren, chicos, y es que ella aquí te dice Juárez, México, y dice mi hija, mami, con acento, claro, porque ya para allá se habla puro español, carajo. Wow, miren estas megas autopistas, que la verdad es que estamos acostumbrados a ver autopistas, pero, escúchale, estas tan grandes, estas tienen lo suyo. Bien, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo road trip, porque literalmente pasamos 3 estados. Salimos desde Phoenix, pasamos por Nuevo México, que no nos habíamos dado cuenta que íbamos a pasar por un pedacito, hasta llegar aquí al Paso, Texas. Espero que les hayan gustado esas vistas, todo lo que logramos encontrar por la vía, y por supuesto queremos agradecerles por siempre estar allí. Si quieren ver más contenido o no han visto aquellos contenidos que ya hicimos del road trip desde Carolina del Norte hasta Arizona, deben ir a verlos porque estuvieron espectaculares. Visitamos bastantes parques nacionales, dimos muchísimas vueltas por lugares bellísimos, también había paisajes espectaculares, así que si quieres ir a verlos porque no lo has visto, por favor anda y hazlo, y también aprovecha y suscríbete al canal para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información, de lugares espectaculares como estos que visitamos en los road trips, y por supuesto de los shows de las RV. Para ustedes es hasta el próximo video. Para nosotros en 5 minutos vamos a salir a descubrir qué hay por aquí por El Paso, Texas, a poder comer algo, y eso será para ustedes el próximo video. Así que nos vemos en la próxima.